Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Inicialmente quiero agradecer a la asociación por esta invitación que me han extendido para hablar acerca de la experiencia diagnóstica en el síndrome de Prader-Willi. Mi nombre es Pilar Guatibonza, soy médica genetista y trabajo para un laboratorio llamado Centogene. El laboratorio ya lleva varios años de experiencia haciendo el diagnóstico de Prader-Willi, así que espero que esta presentación sea de su agrado y también que puedan aprender mucho acerca de ella. Bueno, acerca de las características clínicas, vamos a hablar un poco acerca de ello, lo que nota el médico, lo que notan los padres. El médico va a notar en un paciente con Prader-Willi hipotonía severa, dificultades en la alimentación, y lo que van a notar los padres de otro lado son alteraciones como tal en los hitos del desarrollo. No sostienen la cabeza, la succión es débil, teniendo en cuenta que esa succión es débil, generalmente en el primer año los pacientes suelen tener algún tipo de atraso como tal en la talla, en el peso, y vamos viendo que esta patología va evolucionando hasta que ya a partir del segundo año de vida los pacientes comienzan a tener una ganancia en el apetito y bueno, se han descrito como apetito insaciable, pueden almorzar varias veces, no sienten la sensación de llenura como tal, y eso se va a traducir desde el punto de vista médico en una obesidad, va a haber un sobrepeso, luego va a haber una obesidad mórbida que empieza a partir de los 2 años y medio más o menos, y posteriormente lo que se va a ver es un fenotipo conductual muy importante, autismo, algunos tienen algún tipo de atraso como tal en las habilidades sociales, otros se han visto con habilidades para realizar rompecabezas, y finalmente en la etapa de los adolescentes lo que se observa es un hipogonadismo, y esto se va a traducir en que los padres mencionan que los niños y las niñas no van a tener instintos sexuales tales como los que podrían tener otros niños de su misma edad, y van a tener también poco o nada de vello púbico o axilar y también talla baja. Hablando un poco acerca de la historia del síndrome de Prader-Willi, este es un síndrome que fue descrito desde 1887, fue inicialmente descrito por el mismo doctor que describió el síndrome de Down, pero solamente fue hasta 1956 cuando los doctores Prader y Willi describieron minuciosamente las características de los pacientes que podían tener este síndrome de Prader-Willi. No se conocía el gen, pero ya se tenía una caracterización clínica. El gen se conoció hasta 1977. Y otro paso importante para el tratamiento como tal del Prader-Willi fue el descubrimiento de la hormona de crecimiento. Entonces, esta hormona fue aprobada por la FDA en Estados Unidos desde 1985, pero logró como tal su popularidad para tratamiento con pacientes de Prader-Willi un poco posterior. Ya en el año de 1993 se tenían unos claros criterios diagnósticos, algunos criterios mayores que darían un punto para poder hacer el diagnóstico y otros criterios que darían medio punto para hacer el diagnóstico. Y también tenemos que no solamente se avanzó en cuanto a la historia del Prader-Willi como tal, sino también se avanzó en las pruebas genéticas que se hacen para detectar los pacientes con Prader-Willi y también con otras enfermedades genéticas. Se comenzó desde la secuenciación de un solo gen, y acá en este punto esto no era tan importante para los pacientes con Prader-Willi, porque para esta época no se conocía qué tipo de gen estaría produciendo como tal el fenotipo, pero sí este análisis de lesión duplicación permitió que en algún momento se pensara que se trataba de un trastorno de delesión, que hacía falta un pedazo del genoma en los pacientes con Prader-Willi. Ya luego cuando va avanzando la genética en el tiempo tenemos pues diferentes categorías de exámenes genéticos y también tenemos diferentes posibilidades, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí para cerrar es que la genética es un campo activo del conocimiento. Cada año se van desarrollando nuevas pruebas genéticas, se van perfeccionando las pruebas genéticas que se tienen, se van descubriendo nuevas enfermedades, nuevos genes, y también esto hace que a medida que pasa el tiempo se tenga más información y generalmente nos damos cuenta de que hay ciertas cosas que no conocemos y agregamos más y más conocimiento. Entonces, esta es la era en la que tenemos muchos datos
y por lo tanto la interpretación de esos datos va a ser lo esencial. No solo los datos provenientes de la secuenciación del genoma o del exoma, sino también la interpretación de los datos clínicos, metabólicos y proteómicos de los pacientes. La mejor opción, o sea, la mejor prueba que existe no es la prueba que va a ver absolutamente todo y que nos va a dar el resultado en todos los casos, porque esta prueba no existe. Para cada paciente hay una prueba que se debe mandar específicamente de acuerdo a la sospecha clínica. Y también esto está relacionado con el costo de la prueba y la posibilidad de acceder como tal a esa prueba genética. Lo que sabemos al momento para el 2021 del síndrome de Prader-Willi es esto. Tiene una prevalencia de 1 en 15.000 nacidos vivos. Sabemos que podría afectar por igual a hombres y a mujeres. Hay algunos estudios que están evaluando las posibilidades en los dos, de que alguno de los dos presente más probabilidad de tener Prader-Willi. Sabemos que se debe a una alteración en una región genética, en una región cromosómica específica, en la región 15q11q13. Ya vamos a ver más adelante esto. La mayoría de los casos son esporádicos, quiere decir que no son heredados de los padres, y lo que tenemos al momento, a 2021, es que el diagnóstico molecular es imprescindible y el tratamiento multidisciplinario va a ser el más efectivo. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de genética acerca de esta región 15q11? Acá en la región derecha podemos observar un cariotipo de una persona sana, sin patología. Lo normal entonces es que una persona tenga 46 cromosomas. Tenemos entonces, este es un hombre, los cromosomas sexuales son XY, este es un hombre. Y lo que tenemos es que se sabe que cada uno de estos cromosomas viene heredado de un padre. Por ejemplo, acá tenemos dos cromosomas 1, uno ha sido heredado del padre y el otro ha sido heredado de la madre. Dentro de este cromosoma, que es la estructura larga, vamos a tener muchos millones de genes que son punticos muy pequeños aquí adentro, de los cuales entonces vamos a tener una copia extra en el cromosoma heredado del otro progenitor, de tal forma que si hay uno que está dañado, el otro puede reemplazar la función y evitar algún tipo de enfermedad. Entonces, hay algunos genes que deben funcionar en simultáneo. Los dos tienen que estar funcionando al tiempo o de lo contrario tendríamos una enfermedad. Hay otros genes que si uno no está funcionando, el otro puede reemplazar toda la función y no habría enfermedad, pero para algunos genes muy específicos se necesita que solo una de las copias funcione. Es decir, acá nos vamos a ubicar al cromosoma 15, en donde está ubicada la región crítica del síndrome de Prader-Willi, y acá lo que se necesita es que solamente funcionen los genes que vienen heredados del padre. Eso es lo normal. En un individuo normal, lo que necesitaríamos es que esos genes heredados del padre estén funcionando y los de la madre tienen que estar silenciados. ¿Cómo se encienden o cómo se apagan estos genes que están en esta región 15? A través de un proceso que se llama metilación. Metilación es ponerle únicamente un grupo metilo a estos genes y entonces si se ponen estos genes con ese grupo metilo quedarían apagados. Esto es lo normal. Ahora vamos a hablar un poco por qué es importante hacer el diagnóstico genético. Lo primero sería para confirmar el diagnóstico, por supuesto, y en segunda opción tendríamos para hacer una asesoría genética adecuada para la familia. Resulta que se sabe que dependiendo de cuál es la causa del síndrome de Prader-Willi, vamos a tener diferente riesgo de recurrencia. Y por último, para dar pronóstico y manejo. Entonces, ¿cuáles son las causas del síndrome de Prader-Willi? La mayoría de las veces es una lesión paterna, es decir, hace falta un segmento del cromosoma y que debería venir del padre. La segunda causa es por disomía uniparental materna, es decir, tenemos duplicación de esa región y esa duplicación proviene de la madre. Y la tercera es un imprinting o silenciamiento, que es lo que ya hablamos, le ponen entonces un grupo metilo y lo que pasa es que esa región queda silenciada. Entonces, ¿qué ocurre? El riesgo de recurrencia, es decir, si este síndrome de Prader-Willi va a repetir o no en otros hermanos de la misma pareja que ya tuvo un hijo con Prader-Willi o una hija, va a depender de qué mecanismo genético está causando ese síndrome de Prader-Willi y varía desde el 1% hasta el 100%. ¿Cómo es esto?
El mecanismo molecular más frecuente es la deleción paterna y esto ocurre en el 70% de los casos. Cuando tenemos una deleción, el riesgo de recurrencia es bajo, es menor al 1%. Ahora, la segunda causa de Prader-Willi va a ser una disomía uniparental materna, tenemos duplicación de los genes maternos en esa región. Eso puede dar cuenta entre 20 y 30% de los casos. Y también cuando se tiene disomía uniparental, el riesgo de recurrencia es bajo, es del 1%. Sin embargo, hay algunos casos en los que vamos a tener un riesgo de recurrencia más alto que puede variar del 50% al 100%. 50% en caso de rearreglos cromosómicos en alguno de los padres y solo algunos escenarios muy específicos como una translocación robertsoniana 15-15 en la madre nos van a dar un riesgo de recurrencia al 100% en la descendencia. Entonces, ¿qué es esto tan grave que daría un riesgo de recurrencia? Primero, esto es muy raro, es un evento que no es frecuente. Ya dijimos que lo más frecuente es que el riesgo de recurrencia sea cercano al 1%. Cuando son los dos mecanismos más frecuentes, pero cuando hay una translocación robertsoniana 15-15 en la madre, tendríamos un riesgo de recurrencia del 100% en los descendientes. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es una translocación robertsoniana? Acá en la parte derecha observamos una figura de un cariotipo de los cromosomas 14, 15, 21 y 22. Normalmente hay dos en un individuo y eso está bien, eso es lo normal. Acá en la gráfica inferior lo que observamos es que los dos cromosomas 15 están juntos, están unidos en una sola barra vertical. Esto se llama isodisomía y cuando esto ocurre en la madre va a ser completamente normal, va a ser una persona sana, pero sus hijos van a tener un riesgo de tener Prader-Willi que teóricamente es del 100%. Entonces, este sería el escenario que habría que descartar y por eso es importante realizar una asesoría genética y poder saber exactamente de dónde proviene este síndrome de Prader-Willi y cuál es la causa. Ahora, esto es lo que sabemos hasta la fecha, hasta el 2021. Esto puede que cambie en los siguientes años, pero lo que sí sabemos y el conocimiento que se ha obtenido hasta la fecha es que el síndrome de Prader-Willi entonces está causado por, en el 70% de los casos, una deleción recurrente en esta zona. Se llama 15q 11.2 hasta Q13. Eso quiere decir que está ubicada en el cromosoma 15. Q indica que es en el brazo largo, el que empieza acá y termina acá. Y esta es la dirección exacta. Es, por ejemplo, como decir desde la 11 hasta la 13. Una cuadra, por ejemplo. Esta deleción aquí es la que nos va a causar el síndrome de Prader-Willi. Si hacemos un zoom a esa región y vamos a mirar qué es lo que pasa, tenemos que hay varios genes que están ubicados en esa región. Todos estos genes van a ser susceptibles de metilación. La metilación es un proceso que debe ser, digamos, reiniciado en el estado del embrión. Es decir, los embriones cuando se están desarrollando resetean esta zona y tienen que empezar de nuevo a metilar y a desmetilar ciertas zonas. Entonces, lo que tenemos es que hay para estas lesiones recurrentes del síndrome de Prader-Willi, hay unos puntos específicos llamados BP1, BP2 y BP3 en donde es más frecuente tener estas deleciones. Entonces, cuando la deleción es grande y se ubica desde BP1 hasta BP3 y se pierde toda esta región, vamos a tener el síndrome de Prader-Willi tipo 1 desde el punto de vista genético. De otro lado, cuando tenemos que la deleción solamente abarca desde BP2 hasta BP3, aún siendo grande, es un poco más pequeña que la tipo 1, esa sería la tipo 2, y esto como tal ahora es importante, se está estudiando porque hay algunas características desde el punto de vista clínico del fenotipo que podrían estar presentes en el Prader-Willi tipo 1 y estar ausentes en el Prader-Willi tipo 2, pero esto está susceptible de evolucionar. Algunos estudios que encuentran que el tipo 1, al ser más grande,
van a ser pacientes que van a tener más alteraciones desde el punto de vista comportamental y desde el punto de vista como tal cognitivo que los del tipo 2 que tienen una región más estrecha. Sin embargo, sí hay que estar muy pendiente de este gen, SNORD116. Parece ser que es uno de los genes más importantes dentro de esta región crítica que produce el síndrome de Prader-Willi. Entonces, el 90%, cuando hay una lesión, el 90% de los casos está ubicada en esos puntos, pero hay un 8% que está ubicada en otros puntos o que ya puede involucrar un BP4, un BP5 que están un poco más hacia la derecha en esta gráfica, pero son casos que ya van a ser un poco más raros. Ahora, inicialmente se creyó que el síndrome de Prader-Willi se debía únicamente por lesiones, pero se sabe que no, sí la mayoría, 60-70% de esta lesión que puede variar de 5 a 6 megabases, pero hay otra explicación porque este síndrome de Prader-Willi, hasta donde sabemos, tiene tres causas de lesión: disomía uniparental materna y alteraciones como tal en la metilación. Disomía uniparental materna se refiere a que, como ya vimos, cada uno de los cromosomas debe venir heredado de un progenitor. Cuando hay una disomía uniparental materna, quiere decir que recibimos de la madre los dos alelos 15 repetidos de la madre, es decir, no recibimos ningún segmento del padre, únicamente de la madre. Y esto produciría como tal el fenotipo, porque como recordamos la fisiología anterior, lo normal para que esto esté funcionando, para que esta región esté funcionando, es que los cromosomas, los genes de esta región cromosómica provenientes del padre son los que tienen que funcionar, y normalmente los genes que provienen de la madre en esta región tienen que estar apagados. Entonces acá tenemos el problema que tenemos que las dos cargas provienen de la madre, entonces van a estar funcionando, y esto pues como tal es lo que va a producir la enfermedad en el 30% de los casos. Ahora tenemos otro porcentaje aún más pequeño, puede variar entre el 1 y el 10% de los casos, dependiendo de la publicación, de imprinting o silenciamiento. Quiere decir que puede que tengamos acá la región, viene del padre, pero resulta que le han puesto por error la marca, el grupo metilo, y entonces resulta que está silenciado, no funciona. Esto básicamente se traduce en que al no estar funcionando los genes del padre, que son los que tienen que funcionar, esto se va a comportar fisiológicamente como si fuera una lesión. Entonces vamos a tener el mismo síndrome de Prader-Willi. Ahora, ¿cómo hacer el diagnóstico? Los estudios de metilación son los estudios que han demostrado que pueden detectar hasta el 99% de los individuos con Prader-Willi. Hay dos tipos de estudios de metilación que se pueden hacer: esta metilación del ADN o el MLPA. Ahora, hay otras técnicas genéticas que también se pueden usar, básicamente para detectar de lesiones, como el FISH, el microarray, y el cariotipo también podría detectar de lesiones grandes, pero por ejemplo, esta prueba, DNA, polimorfismos de DNA o de ADN, lo que nos va a detectar es disomía uniparental y alteraciones como tal en el imprinting. Y finalmente la secuenciación puede detectar algunas alteraciones en el imprinting y otras alteraciones en el centro como tal del imprinting. ¿En qué consiste la prueba de metilación? Es una prueba que puede detectar los mecanismos descritos de Prader-Willi, por eso es que con esta prueba se pueden detectar, no importa si es una lesión, no importa si es una disomía uniparental o no importa si es una alteración como tal en el imprinting. Entonces lo que vamos a tener es unas sondas pequeñas, están diseñadas para poder tomar copia a la región crítica del síndrome de Prader-Willi. Nosotros en Centogene utilizamos esta casa farmacéutica para obtener las sondas. Están diseñadas y muy bien probadas tanto para Prader-Willi como para Angelman, y esto es importante porque cuando los pacientes son neonatos no se pueden reconocer fácilmente los síntomas clínicos. Entonces, por eso con una sola prueba se pueden descartar o se pueden diagnosticar tanto Prader-Willi como síndrome de Angelman. Entonces, y la otra cosa positiva de esta prueba es que no solamente vamos a detectar de lesiones, sino también alteraciones en la metilación que nos va a sugerir una disomía uniparental. ¿Cómo ocurre esto? Utilizamos la mitad de la muestra
y a esa mitad de la muestra le ponemos una enzima de restricción que lo que va a hacer es cortar el DNA. Y a la otra mitad no le ponemos esa enzima de restricción y en la parte que no tiene enzima de restricción vamos a mirar si hay deleciones o duplicaciones, y la parte que tiene la enzima de digestión, esta enzima lo que va a hacer es degradar el DNA, pero si el DNA está metilado, está protegido y no puede crear como tal copias, es decir, no nos podría producir un pico. Suena un poco enredado, pero ya vamos a ver las imágenes. Este MLPA es muy bueno y nos puede detectar hasta el 99% de los pacientes, ya mencionamos, pero tiene algunas limitaciones. Primera, no puede detectar arreglos cromosómicos, es decir, cuando hay inversiones, traslocaciones, solamente se pueden evidenciar mediante cariotipo FISH. Es decir, en estos casos no se permitiría tampoco diferenciar entre el síndrome de Prader-Willi tipo 1 y el Prader-Willi tipo 2. Entonces, esta prueba es ideal para el diagnóstico, pero para hacer una asesoría genética se requieren más estudios, básicamente a los padres. ¿En qué consiste y cómo se lee? Acá lo que vemos es cada una de las ondas que está diseñada nos va a hacer un pico, y lo que tenemos acá es una muestra normal, acá la muestra del paciente, y acá lo que observamos en este pico, por ejemplo, es que debería estar de esta altura, y acá lo que tenemos es que tiene la mitad de la altura, básicamente hablando de una erección heterocigota. Eso mismo se hace cuantificado, es decir, no es únicamente como yo lo veo, si está un poquito más pequeño, pues está deletado, ¿no? Tiene números, está cuantificado, y cuando se observa una disminución que es estadísticamente significativa, hablamos entonces que hay de lesiones heterocigotas, y acá podemos, de acuerdo a la sonda, podemos saber qué gen es, y así es como podemos saber desde qué parte hasta qué parte está deletado. Pero no es tan específico para decirnos exactamente la dirección, nos habla solamente de los genes. Bueno, y no solamente no solamente sirve para saber si hay deleciones, sino también sirve para ver si hay alguna alteración en la metilación. Acá sí, la misma imagen de los picos, pero acá lo importante es que ya mencionamos, en la mitad de la muestra iría con una enzima, y esta enzima va a digerir, degradar todo el DNA que no está metilado. Entonces allí es cuando podemos ver las diferencias en los patrones de metilación, diferenciando así un paciente normal, un paciente con Prader-Willi y un paciente con Angelman. Pero ¿cómo se ve estos reportes en la práctica clínica? ¿Cómo se lee un reporte? Tenemos varias opciones. Este es un reporte de una deleción. Entonces, la técnica siempre es la misma. Se va a pedir técnica de análisis de lesión duplicación por MLPA de la región cromosómica 15q11. Acá lo que se va a informar es una deleción heterocigota de la región, y se confirma como tal el diagnóstico de Prader-Willi. El laboratorio hace este mismo diagnóstico en diferentes idiomas, entonces si el paciente está en Brasil, si el paciente está en Estados Unidos, igual puede tener el resultado en su idioma local. Ahora, ¿cómo se lee un reporte de la disomía uniparental? Se solicita exactamente el mismo estudio de lesiones duplicaciones, acá también nos dice resultado positivo, disomía uniparental identificada. Entonces acá nos dice claramente cuándo es de lesión, y nos dice claramente cuándo es disomía uniparental. Acá entonces nos dice cuál es la metilación específica de los genes que se encuentran, esto es paciente por paciente. Y finalmente también tenemos otros test como el exoma o el genoma que pueden detectar de lesiones. En estos casos se hace la confirmación utilizando MLPA, pero si el paciente tiene alguna alteración en la metilación, estos test no la pueden detectar. Entonces es muy importante para que ustedes sepan, porque hay mucha gente que inicialmente no puede tener el criterio bien definido de que puede ser un Prader-Willi, puede estar sospechando que es otro síndrome, manda un exoma o un genoma, y eso solo para que ustedes sepan que solamente saldrá positivo si se encuentra alteración en el número de copias, es decir, de lesiones o duplicaciones. Si se encuentra metilación, no se puede ver en estos test. Había que mandar un test como tal MLPA específico para Prader-Willi. Ahora, ustedes pueden tener más acceso a unas técnicas más sencillas.
clásicas como cariotipo, FISH o estudios como tal de microarreglos o microarray. Estos pueden detectar de lesiones, hay incluso algunos microarreglos que pueden detectar de lesiones y también metilación, pero tienen que ser muy bien diseñados y específicos para la región. Sobre todo para el FISH, tiene que haber sondas específicas dirigidas a la región de Prader-Willi. No puede ser un FISH general. Se puede pasar muchos diagnósticos así. Y de otro lado, el microarray es la técnica ideal en caso que se encuentre una prueba de Prader-Willi, una prueba de metilación negativa, porque hay muchos diagnósticos de microlesiones y de microduplicaciones que clínicamente se parecen a un síndrome de Prader-Willi, son indistinguibles y solo van a poder ser diagnosticados con el microarreglo. Finalmente, el cariotipo es la técnica que nos va a detectar traslocaciones, inversiones y alteraciones estructurales. Esto es válido más que todo para los padres. ¿Cómo se realiza la asesoría genética? Si se encuentran de lesiones en el paciente índice, lo que vamos a realizar en los padres es cariotipo y FISH o microarray. Eso es para detectar como tal traslocaciones balanceadas, inversiones, etcétera. En caso de disomía uniparental, vamos a mandar entonces cariotipo, FISH o microarray y esto sería para encontrar cromosomas marcadores o traslocaciones robertsonianas. Entonces, ¿cuál sería la asesoría genética? ¿Cómo habría que hacer la asesoría genética? Básicamente hay que mandar las pruebas cariotipo, FISH o microarray en los padres para poder dar el riesgo de recurrencia en la familia. Ahora, en cuanto a la experiencia en Centogene, para el diagnóstico de los pacientes fue una experiencia muy bonita haber trabajado en esto. No fue fácil, creí que iba a ser más sencillo, pero básicamente lo que tenemos es que la enfermedad de Prader-Willi es una enfermedad compleja y como se puede diagnosticar con diferentes técnicas genéticas, fue bastante difícil colectar la información, pero tenemos que en el laboratorio, las pruebas que fueron colectadas fueron desde marzo del 2014 hasta junio de 2021. Allí esta prueba fue solicitada para 559 pacientes, de ellos solamente 70 fueron positivos para Prader-Willi. La mayoría de ellos presentó de lesiones y disomía uniparental fue alrededor del 41%. Creemos que acá está sobre representada la disomía uniparental porque muchos de nuestros clientes pueden haber realizado técnicas básicas como microarray o como el cariotipo en sus regiones locales y acá solamente nos llegan las alteraciones más complejas. ¿De dónde provienen los pacientes? Provinieron de todo el mundo, por eso tenemos este gráfico de distribución tan amplio. La mayoría de los pacientes provinieron de las regiones como Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Estados Unidos y Brasil. Algunos provienen de Latinoamérica, pero no están agregados para poderlos ver aquí en países. Bueno, el mensaje central entonces es el síndrome de Prader-Willi es una enfermedad compleja, multisistémica. La información que tenemos va a estar evolucionando en los siguientes años, entonces hay que estar muy pendiente de lo que ocurre desde el punto de vista genético. Se están haciendo estudios para determinar individualmente cuál es la función de cada uno de los genes que están involucrados en la región crítica del Prader-Willi. Y también como tenemos esta deleción y como tenemos disomía uniparental y metilación, hay algunos estudios que se están haciendo con tijeras moleculares o CRISPR-Cas para tratar de corregir algunos de esos trastornos. En modelo animal se ha intentado y hay algunos resultados alentadores, aunque creemos que en mamíferos, en humanos particularmente, va a ser un poco más complejo porque algunas de estas señales de Prader-Willi tuvieron que haber sido dadas en una etapa temprana de la embriogénesis. Así que si entramos a corregir algunos años después de que el paciente ya ha nacido, ya hay algún tiempo que hubo alguna migración neuronal que se perdió o hubieron estructuras que no se crearon o sinapsis que nunca han funcionado, entonces puede que esto nos tenga alguna sorpresa en el futuro, así que hay que estar pendiente de esto. Muy importante, hiperfagia y obesidad son las mayores complicaciones y lo que va a producir mayor morbimortalidad en los pacientes es lo que más se debe manejar. Finalmente, por el lado genético, la metilación del ADN es la prueba que
se debería solicitar desde el principio para poder dar un diagnóstico de los pacientes. Sin embargo, la asesoría genética no se puede hacer únicamente usando esta prueba. Bueno, muchas gracias a todos por su atención y espero que la charla haya sido de su agrado y que la encuentren muy útil desde el punto de vista práctico y clínico. Me despido dejándoles este mensaje. Las dificultades preparan a las personas comunes para destinos extraordinarios. Por ello, las batallas más importantes son encomendadas a los más fuertes. Así que un mensaje y un saludo muy especial a la Asociación Colombiana de Prader-Willi. Muchas gracias por la invitación y bueno, estaré entonces atenta si hay preguntas o si hay algún comentario que quieran dejarme. Muchas gracias. Hasta luego.